Estamos en vivo en el acto de la Presidencia de la República, en el cual, según el presidente Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, se va a anunciar el nuevo gabinete, la aceptación de las renuncias que han sido presentadas en principio de manera protocolaria por los miembros del gabinete ministerial, y adicionalmente vamos a saber cuáles son los nuevos integrantes o los nuevos ministros que van a acompañar al presidente Gustavo Petro, dijéramoslo, en su recta final, en la última parte de su gobierno. Estamos acá acompañados, me encuentro acompañado de Arley Sánchez, nuestro editor político. Un saludo muy especial para Arley y bueno, esperemos a ver cuáles son las nuevas noticias y los nuevos acontecimientos y los nuevos sucesos políticos que nos trae sorpresivamente la Casa de Nariño. Muchas gracias. Así es, Miguel, buenas tardes para usted y para todos los que se conectan a esta hora con Vanguardia. Pues arrancó ya oficialmente el acto protocolario donde el presidente Gustavo Petro dará a conocer quiénes son sus nuevos ministros. Se esperan sorpresas porque hay ministerios como el de las TIC que todavía no tiene jefe en propiedad. También está el Ministerio de la Igualdad, del cual renunció Francia Márquez, y todavía no se conoce a ciencia cierta quién llegará al Ministerio de la Igualdad. Hay varios ministros que ya están en este momento esperando la posesión presidencial, la posesión por parte del presidente Gustavo Petro, pero también se esperan sorpresas. Está Armando Benedetti, que fue quien de cierta forma hizo que se generara una crisis en Palacio de Gobierno y que renunciaran algunos ministros. Están en ese momento entonces presentando quiénes son los miembros del gabinete ministerial. Vamos a escuchar los nombres de quienes llegan a Palacio de Gobierno. Armando Benedetti, ministro de Gobierno, ya está anunciado como ministro del Interior, como el antiguo ministro de Gobierno, ¿no? El ministro de la Política, Armando Benedetti. Pedro Sánchez, que llega al Ministerio de la Defensa, quien venía a ser de las fuerzas militares y de ser el jefe de protección de Palacio de Gobierno. También es recordado por la Operación Esperanza en el Amazonas. Anuncian a un santanderiano, Edwin Palma Vega, quien venía de pertenecer a la Junta Directiva de Ecopetrol y acaba de renunciar a la Junta Directiva de Ecopetrol, y ahora será nuestro nuevo ministro de Minas y Energía, el santanderiano Edwin Palma. Será el nuevo ministro de Minas y Energía en el gobierno de Gustavo Petro. Anuncian Cultura, Arley. Sí, ministra de la Cultura, quien venía desempeñándose como ministra de las Artes. Y están anunciando a Patricia Duque Cruz como la nueva ministra del Deporte. Se aceptó la renuncia de la anterior ministra, de Luz Clara, recuerdo algo. De Deporte, de Luz Cristina López. Exacto, la doctora López, se aceptó la renuncia de ella, y Patricia Duque, de quien se dice que tiene un origen del partido, por parte del Partido Conservador, o respaldo por algunos congresistas del Partido Conservador, ella será la nueva ministra del Deporte. Así es, sería la cuota de los conservadores. Ahí está también entonces la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Astrid Rodríguez, quien es muy cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿A quién más se ha anunciado? Se va a dirigir el presidente Gustavo Petro en este momento, pero faltan algunos ministros. Carlos Rosero finalmente se anuncia como ministro de Igualdad, ¿no es cierto, Arley? No lo escuchamos en este acto protocolario. Pero creo que ya está presente. Me parece que es el que está atrás, al lado de Patricia Duque, si no estoy mal. Que llegaría entonces de ser así al Ministerio de la Igualdad, Carlos Rosero. Entonces escuchemos al presidente Gustavo Petro en esta intervención. Ok, perfecto. Familias, organismos de control presentes, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, embajadores de Colombia en el exterior, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, congresistas de la República, líderes de las comunidades indígenas y autoridades étnicas, directora del Centro Nacional de las Artes, Teatro Delia Zapata Olivella, Xiomara Valentina Suescungaray, integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional de Colombia presentes, medios de comunicación en general, a todas y todos los aquí presentes.
La intención de este acto inicial, con toda sinceridad se los cuento, era posesionar a las ministras, los ministros, pero aún les faltan procedimientos. Este es un estado lleno de procedimientos, formalidades. Se ha hecho para no gobernar. Entonces, estamos en ese proceso. Creo que ya nadie es la primera que está completa, ¿cierto? Deberíamos posesionarla de una vez en el acto, echando el tiempo. Yo lo había pedido antes, así que para que me traigan el juramento. Ya lo traigo, señor presidente. Bueno. Estaba en el Colón. No, ustedes dejémosla en el Colón, que es más elegante. Más elegante. No me adelanto. En el Colón va a presentarse la ópera La Vorágine. Podía verla. Bueno, como no pude ir a ver a Andrea Bocelli, ahora sí vamos a poder ir a ver La Vorágine, que cumple 100 años como novela, que es, digamos, con 100 años de soledad, nuestras grandes obras universales. La Vorágine cuenta la esclavitud en tiempos recientes en la selva amazónica, la violencia, y 100 años de soledad también. En 100 años de soledad cuenta la masacre en las bananeras en alguna parte. Y los 100 años de soledad son los 100 años de la violencia, y los 100 años de la vorágine, que también son los 100 años de la violencia, problema endémico de Colombia que no logra superar. Hay un hermoso debate sobre las estadísticas de homicidios, contar cómo se cuentan los muertos. Muy interesante. En total son 9 ministros, Arley. Por la oposición, sí, son cerca de 9 ministros, teniendo en cuenta que ya se había posicionado Laura Sarabia como canciller de la República. Acaba de denunciar el presidente Gustavo Petro incluso que ni siquiera todos van a tomar posesión el día de hoy. No, una sola, aparentemente, la ministra de Cultura. La ministra de Cultura, que van ahorita para el Teatro Colón a tomar posesión, porque hay algunos hechos que han impedido. Me imagino que entre esos está Edwin Palma, que no puede tomar posesión hasta que no se le acepte su renuncia en Ecopetrol. Correcto, perfecto. Y adicionalmente veo que también se va a posesionar a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ¿verdad? Claro, Astrid Rodríguez, que no ha tomado posesión, una cuota del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que llamó la atención por ser una persona de bajo perfil. ¿Verificamos el apellido de Astrid? El programa no es todo el plan del Departamento Administrativo de la Presidencia. El desarrollo es una obra que trae de lo antiguo, de lo actual, que propone cosas hacia adelante, que es a veces caprichos de uno u otro Angelicet Rodríguez. Angie Rodríguez. Astrid Rodríguez, eso se me hizo extraño. Fue la que fue la anterior ministra del deporte. No la anterior, sino la tras anterior. La que dejó escándalo de los Panamericanos. La del escándalo de los Panamericanos, la de que supuestamente dejó perder los Juegos Panamericanos. Ella responsabilizó de esa situación al ministro de Hacienda, que ya era Ricardo Bonilla. Pero bueno, desafortunadamente, como se dice, los ministros son fusibles del presidente de la República, y el fusible que se quemó con la pérdida de los Panamericanos fue la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Entonces acá tenemos a Angie Rodríguez, directora del perfecto, será la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Seguimos escuchando al presidente Gustavo Petro en esta presentación, podríamos decir, del nuevo gabinete ministerial, el que lo acompañará en sus últimos 18 meses de gobierno. Unos compromisos. La declaración unilateral de Estado es algo más que la Constitución. Estoy esperando las sentencias de la Corte Constitucional al respecto, porque pueden ser muy interesantes, porque es la primera vez que se habla de ese tema. Nunca en la historia de Colombia, y ni desde la Constitución del 91, habíamos establecido, lo hizo Juan Manuel Santos siendo presidente, puso su firma allí, una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Tan desapercibido apareció el tema que yo la verdad no me enteré sino hasta cuando fui presidente. Y entonces me pregunté, bueno, ¿en qué consiste una declaración unilateral de Estado? ¿Eso qué es?
porque no es una ley, no es una reforma constitucional, no es un decreto presidencial. Entonces, ¿qué es eso? De los nuevos Y resulta ministros, que cabe es más recordar que que un solo decreto dos han tomado presidencial, posesión, que es más Antonio que una ley, Sanguino como más que la senado, como Ministro del Trabajo. y María Por eso Fernanda espero Rojas como ministra de Transporte, dos la cuotas del Partido declaración Verde con el de la cual Corte el gobierno nacional Constitucional intenta a través de sus acercarlos fallos desde al el Congreso de la respecto. República. Bueno, y Laura Sarabia, como ya lo habías Y Laura anotado, Sarabia y Laura como Sarabia canciller, como sí. canciller de la República, Significa, ministra de en mi Relaciones opinión, que Exteriores. así ha sido la doctrina jurídica internacional, que no la nacional, que una declaración unilateral de Estado es supraconstitucional. Es decir, que ni cambiando la Constitución con temas contrarios a la declaración, se podría cambiar la declaración. Y entonces, esa importancia que alguna vez se pudo determinar frente a un caso concreto en el mundo, que fue los ensayos nucleares de Francia, en islas del Pacífico, y que por la oposición mundial que despegó y de su propia sociedad, porque lanzar material radiactivo, o sea, al agua. Ya está al listo, aire, consolidado el nuevo gabinete pues es un Arley, tema de lo preocupación presentamos, ministro del Interior Armando Benedetti, ¿quién más? de la humanidad. Como ya Para han el Ministerio de aparecido Transporte nuevos quedó temas, un tema María Fernanda global, Rojas, en el DAPRE no quedó hacer más Angie ensayos Rodríguez, nucleares. en el trabajo Francia quedó los estaba Antonio haciendo. Sanguino, en Cultura Pues Yanay Chirac, Kadamay, creo, decidió en Minas declarar queda Edwin Palma, unilateralmente en Defensa ante queda la Pedro humanidad, Sánchez, en Deportes a través de Patricia Naciones Duque, Unidas, en Ambiente que Lena no iba a Estrada, hacerlo tras la más. salida de Susana Mohamed, Y algún presidente francés. y en el le interior ocurrió pues que- queda Armando Armando Benedetti. Benedetti, polémico, excongresista, ex embajador y que ha generado resistencia. Esta semana lo vimos en el Congreso de la República conversando, tratando de destrabar la reforma a la salud y la laboral, porque los congresistas de la Comisión Séptima del Senado la quieren frenar. Lo vimos ya incluso sin tomar posesión, paseándose por el Congreso de la República, hablando con algunos de los congresistas. Estos son algunos de los movimientos que ya empieza a hacer Armando Benedetti para reconstruir esa planadora legislativa con la que arrancó el presidente Gustavo Petro. Y otro punto que hay que tener en cuenta, según se ha informado, es que el presidente no le aceptó la renuncia a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. O sea, continúa bajo la cartera de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Sí, era una de las carteras que era predecible o que se esperaba que saliera, porque el ministro Jaramillo, pues aunque ha sacado la reforma a la salud adelante, pues está estancada en la plenaria de la Cámara de Representantes. En su segundo debate se espera que llegue a Senado, pero congresistas de la Comisión Séptima son 14 congresistas y son 9 los que le quieren hacer oposición a la reforma a la salud, porque argumentan que el ministro Jaramillo pues ha sido muy al estilo de Carolina Corcho y no ha querido negociar, no negociar, pero no ha querido ceder en algunos puntos que los liberales han llamado las líneas rojas de César Gaviria, que no han querido sentarse a conversar y que de cierta forma están haciendo que la reforma a la salud vuelva a frenarse o se vaya a frenar en la Comisión Séptima, pero que Jaramillo sigue en la cartera. ¿Los liberales, Arley, tienen alguna cuota en este nuevo gabinete? Pues los liberales no tienen cuota, pero están buscando la cuota, porque recordemos que ellos, cuando el presidente Gustavo Petro tiene este inconveniente con Estados Unidos por el tema de los migrantes ilegales que llegaron deportados a Colombia, pues rompe relaciones, hubo una crisis ahí con Estados Unidos y los liberales a raíz de esto salen y se declaran en independencia ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que hemos podido conocer es que los liberales estarían detrás del Ministerio de Industria y Comercio, en el que está ahorita el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Recordemos que hace una semana pues él ha asegurado que Roy Barreras, otros de los fieles escuderos del presidente Gustavo Petro, hoy embajador en el Reino Unido, pues le habría pedido la DIAN de Buenaventura y la DIAN de Cali, dos de las aduaneras más importantes, y justo cuando se empezó a conocer el nombre de Papá Pitufo, que habría intentado financiar la campaña de Gustavo Petro con 5.000 millones, primero con unos 500 millones que no entraron a la campaña, pero los liberales irían detrás del Ministerio de Industria y Comercio, aunque oficialmente no lo aceptan ni lo reconocen, pero sí hay unos congresistas que están coqueteándole a este ministerio. ¿Y el presidente de la República ya le aceptó la renuncia a Luis Carlos Reyes para el Ministerio de Comercio? No, esa renuncia no ha sido aceptada. Bien, perfecto.
Continúa el ministro de Educación, ¿no es cierto? Sí. El ministro de Educación, Daniel Rojas, Sí. continúa. Él fue uno de los que dijo que no iba a presentar carta de renuncia. Lo dijo acá en Bucaramanga ante los medios de comunicación hace 2 semanas. Pero pues el presidente pidió las cartas protocolarias y le tocó presentar esa carta de renuncia. No ha sido aceptada. Y no ha sido aceptada. Muy bien, perfecto. Seguimos escuchando al presidente Gustavo Petro en el anuncio de su nuevo gabinete. En realidad no va a ser la posesión del nuevo gabinete, sino en el anuncio del nuevo gabinete. Verificamos, Arley, a Carlos Rosero como ministro de Igualdad. ¿Sí? Confirmado como ministro de la Igualdad. En reemplazo de Francia Márquez. Pero ojo, porque lo que me dijeron de Palacio es que, aunque él es cercano a Francia Márquez, no es cuota de Francia Márquez, sino es directamente una designación del presidente Gustavo Petro en medio de una tensión que se vive en Palacio de Gobierno entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro. Recordemos que hace pocas horas la vicepresidenta sacó un comunicado en el cual denunciaba amenazas en su contra luego de hacer fuertes críticas al gobierno nacional desde ya hace varios meses, que se agudizaron hace 2 semanas cuando Armando Benedetti llegó en ese momento a ser jefe de despacho, ser el jefe de gabinete, que Francia Márquez pues le contestó y no se mostró molesta ante esta designación. Muy bien, perfecto. Pero Rosero llega efectivamente al Ministerio de la Igualdad. El segundo ministro en este Ministerio de la Igualdad, que debe acabarse en 2026 por decisión de la Corte Constitucional. Perfecto. Ya nos acercamos y no somos efímero ese ministerio, ¿no? Efímero en realidad. Sí. Efímero y casi que digamos que sin pena ni gloria, ¿no? Sin pena ni gloria. Inicia y termina sin pena ni gloria. Porque recordemos que la ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad Muy no supera el 5%. No lo supera. Hecho que ha merecido críticas porque tiene más de 5 viceministerios que sí tienen recursos asignados, que se están pagando los arriendos donde están funcionando, pero que poco han ejecutado el presupuesto de esta cartera ministerial que arrancó con Francia Márquez, pero que debe acabarse porque la Corte Constitucional la declaró inexequible luego de que no se hiciera un aval fiscal para el beneficio o para el funcionamiento. Para el funcionamiento, exacto, muy bien. La Declaración Universal de Estado, y se reformarán las normas que permitan su cumplimiento. Pues en Reforma Agraria, Catherine y sus amigos no dejaron que eso se discutiera siquiera en el Congreso. Cumplimos la Declaración Unilateral de Estado, la incumplimos. Como Estado, cuando hablo en plural no me refiero al gobierno, que tiene la voluntad puesta en ese empeño, sino al Estado como tal. Y si vamos a la transformación del territorio, ministra de Transporte, que aquí presente, nueva ministra de Transporte, mañana nos contará si el estudio de la carretera del Catatumbo existe y en qué nivel. Porque miren cómo es eso de la transformación del territorio, al cual, segundo eje acá del también hay un dato acuerdo con la importante, FARC, Miguel, y es que es el recordemos que Estado hace 2 semanas el presidente Gustavo Petro anunció que los consejos de ministros los iba a hacer a través de Televisión Nacional, una decisión que él aceptó esta semana en el país de España, que tomó 2 horas antes de que iniciara ese consejo de ministros. La semana pasada se iba a hacer el martes a través de televisión, pero la canceló el jefe de Estado argumentando que todavía no había ministros en propiedad. La estrategia de hoy, que se le frustra al presidente Gustavo Petro, era posicionar a todos sus nuevos ministros, a los 9 ministros, para de esta manera arrancar el martes con consejo de ministros a través de televisión, pero él lo acaba de denunciar. Va a ser imposible debido a que hay algunos parámetros que deben que cumplir los funcionarios para tomar la posesión en sus cargos. Otro dato particular es que continúa en la cartera de Justicia la ministra Ángela María Buitrago. Ángela María Buitrago continúa, también continúa la presidenta de la SAE, y que fueron 2 de las personas a las que él ternó para la Fiscalía General de la Nación con Luz Adriana Camargo, y que finalmente termina ubicándolas en sus puestos en el gobierno nacional. En la frontera, que hay una binacionalidad. Sigue salud, sigue educación, sigue justicia, agricultura también agricultura, y se presentan cambios en 9 ministerios, en realidad, 9 ministerios. Pero hay un enroque también que es importante comentarlo, porque si bien es cierto, Susana Muhammad dijo que renunciaba a la presidencia de la República, a su cargo como ministra en medio de la tensión con Armando Benedetti, pues lo cierto es que lo que se ha podido conocer es que pasaría a ser la nueva directora del Departamento de Planeación Nacional tras la salida de Alexander López, cuota de Francia Márquez en el gobierno nacional, quien llegaría a ser el jefe de despacho o jefe de gabinete, puesto que tenía hasta hace una semana Armando Benedetti. Sí, correcto. Porque si una carretera del mismo tamaño nos hubiera llevado a la frontera, esa zona hubiera dejado de ser de hoja de coca, hubiera sido dejado de ser de violencia, hoy sería incluso un paraíso turístico de Colombia.
y una frontera fuertemente defendida, incluso por su propia población. Pero no está la carretera del Catatumbo en los archivos del Estado colombiano, o está de una manera, ya la ministra no lo dirá mañana, que le pido que lo haga. Porque ahí ustedes entonces descubren en la práctica por qué hay territorios abandonados y violentos y por qué se incumplió el acuerdo de paz con la FARC. Porque lo mismo puedo preguntar en el litoral nariñense, lo mismo puedo preguntar en el cañón del Micay, lo mismo. Y claro, pueden decir, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Claro, no podemos hacer una carretera en 2 años y medio, pero la pregunta es válida. Y es porque no gobierna el pueblo, sino la burocracia. Entonces te van diciendo, sí, estamos estudiando, y cuando llega el momento, no estaba el estudio, porque había cuotas de corrupción al interior de largo aliento dentro de la burocracia estatal que realmente toma decisiones es en función del gran capital y no del pueblo colombiano. Por eso la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno. Le está diciendo el presidente a Armando Benedetti que la labor de este nuevo gabinete es penetrar las ollas de la corrupción en los diferentes ministerios. Parece un tanto paradójico, parece un tanto irónico ese objetivo que se traza el presidente de la República, entre otras pidiéndole a su ministro del Interior, Armando Benedetti, que con el nuevo gabinete hay que penetrar las ollas de la corrupción. Pero no nos vayamos tan lejos, porque es que Armando Benedetti está en este momento investigado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de FONADE, hoy en territorio, por tráfico de influencias, pero también el nuevo ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pues también está siendo procesado por el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá. 2 ministros investigados, y pide el presidente Gustavo Petro pues que ataquen la corrupción, las ollas de corrupción dentro del gobierno nacional. Sí, parece bastante paradójico, pero bueno, el mensaje que le está enviando el presidente al nuevo gabinete es que tienen que penetrar las ollas de corrupción que existen al interior de esos gabinetes, dentro de esos gabinetes, se entiende bien. No sé propiamente a qué se refiere o si son a esas ollas de corrupción que vienen de antaño, seguramente, o a la corrupción que se pueda detectar al interior de los diferentes gabinetes que ahora van a dirigir o van a ser sus titulares los ministros que hoy están siendo anunciados y que se espera su posesión en los próximos días. No quiero una reforma a la salud y pueda existir una red pública hospitalaria decente, unos puestos de salud decente y unos médicos pagos por el Estado que puedan ir donde la viejita o el viejito, allá en esos pueblos del Cesar, que dijeron que iban a defender o que enterraron en cementerios. ¿Por qué? Entonces el Estado no es el Estado social de derecho. Y entonces ustedes también aquí tienen una connotación específica que quiero resaltar. Ustedes reflejan, no todos ni todas, movimientos sociales, más que partidos políticos. ¿Quién es la ministra que se encuentra sentada al lado de Edwin Palma? ¿Ella es Lena? Sí, la ministra de Medio Ambiente, que llega a reemplazar a Susana Muhammad, Lena Estrada. Lena Estrada, correcto. Ella es Lena Estrada y la otra es la ministra de Cultura. La que venía siendo viceministra de Artes. Correcto. Es la única que va a tomar posesión hoy. Muy bien, perfecto. Yo me resisto a hacerlo. No me gusta la homogeneidad, porque Colombia no es homogénea. Está diciendo Gustavo Petro que los ministros que está posesionando o que está anunciando hoy dentro de la conformación de su nuevo gabinete no pertenecen a ningún partido político, que corresponden a movimientos sociales, que pertenecen o que vienen de los movimientos sociales. Bueno, ese es el pensamiento y el decir del presidente Gustavo Petro, pero por ahí ya se ha anunciado que hay muchos ministros que vienen con respaldo de parlamentarios, de partidos políticos o de partidos tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U. A propósito, ¿quién va a ser el nuevo ministro de las tecnologías y las comunicaciones? El reemplazo de Mauricio Liscano, ¿todavía no sabemos?
Todavía no se sabe quién va a ser el ministro de las TIC, No es que es un una ministerio que sí le corresponde ¿Cómo es que los pueblos al que partido habitaron de la U, De la U. del cual salió hace pocos días Mauricio Liscano, Lo que hemos quien encontrado él en mismo lo ha Chile. dicho, no soy petrista, soy del partido de la U y me Inicio del correspondía ese arte del ministerio. mundo. No se conoce todavía el En la presidente. primera tierra, Hay nombres dicen que han algunas empezado a circular investigaciones a través de que redes sociales de surgía quién del podría ser el mar que ministro era de las TIC, pero el descubierto. presidente Gustavo Petro En ha un desmentido y ha momento en dicho donde que es no una había cartera selva, que todavía no tiene en donde jefe la y que no se gente sabe cuándo vaya a Sigue designarle entonces un en jefe. interinidad el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones. No se llamaba así, obviamente, Colombia. ¿Cómo es? Nosotros siempre nos gusta es tener nombres de conquistadores, no de libertadores. Eso fue lo que me pasó en el Salón de los Libertadores del Palacio Líbano, que creo que su cuadro todavía no está ahí colgado. Lo quitaron. Lo primero que hizo Peñalosa fue quitar el cuadro de Bolívar y poner el cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada. A quien no he visto en la transmisión, Digo, pero ese Miguel, mensaje, ¿qué es al significa? director del Departamento de Prosperidad ¿Qué Social. significa No sé en si nuestra está ahí, no lo he historia? visto. Que el alcalde quería... Ese es... Gustavo Bolívar. Ah, no está, no lo está, hemos porque hace visto. poco vimos a Holman Morris, que es el gerente de de RTBC, y también estaba Oti Patiño, ahí estamos viendo a Daniel Rojas, el ministro de Educación, La superintendente pero de sí, Salud, es cierto, de la Industria. superintendente Cielo Rusinque, pero particularmente no hemos visto a el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. del que se dice, se anuncia, se presume que va a renunciar el 5 de marzo y que se prepararía para la carrera presidencial dentro de una de las varias alternativas que tiene la izquierda política de cara a las elecciones presidenciales del año 2026. Teóricamente ya renunció porque él tuvo que presentar también su carta de renuncia. Lo que no se sabe es si el presidente Gustavo Petro la aceptó, pero lo que se ha rumorado en Palacio de Gobierno es que Gustavo Bolívar sería una de las cabezas que daría un paso al costado con el beneplácito del presidente Gustavo Petro para buscar esa candidatura dentro del pacto histórico. Esto a raíz de que ha sido uno de los candidatos de izquierda o de los personajes de izquierda que tendría mayor intención de voto para pasar una segunda vuelta con independientemente del candidato que sea. La última encuesta de Inbamer ponía a Vicky Dávila por encima y a Gustavo Bolívar como segundo candidato para las presidenciales, hecho que al petrismo le gustaría para ponerlo a sonar como su candidato presidencial, pero llama la atención que no lo hemos visto. No sabemos si está ahí, pero en imágenes no se le ha visto. No se le ha visto y particularmente lo favoreció mucho. En realidad, Arley, la última encuesta lo favoreció porque así como se planteó la encuesta, ¿quién para la derecha? Vicky Dávila, ¿quién para el centro? Sergio Fajardo, y ¿quién para la izquierda? Gustavo Bolívar, muy por encima de los demás candidatos o de los demás precandidatos, o por lo menos opcionados a ser candidatos o precandidatos de la izquierda política colombiana. Estaba muy por encima Gustavo Bolívar y eso indiscutiblemente lo favoreció. Creería uno que eso lo animó para impulsar obviamente su propuesta de querer ser candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026 en la izquierda política colombiana. Y que es uno de los personajes más cercanos al presidente Gustavo Petro. Fue su candidato a la alcaldía de Bogotá, no alcanzó a ser el alcalde de Bogotá, tuvo la tercera mayor votación, quedó bastante lejos, llegó a ser director del Departamento de Prosperidad Social y ya estaría buscando ser candidato presidencial. Muy bien, está hablando Gustavo Petro específicamente de Carlos Rosero, quien llega al Ministerio de la Igualdad en reemplazo de Francia Márquez. De los pueblos negros en plural, para que también esa voz se escuche en la sinfonía de un gobierno, que no debe ser gritería, sino sinfonía. He ahí el problema de lograrlo. Un coro así como el que tienen atrás, que suene chévere. Sonar chévere en el pueblo. Tienen a un dirigente obrero, ¿cierto? De los duros del sindicalismo independiente de Colombia en su época, de la Unión Sindical Obrera, que además es uno de los fuertes sobre los que se constituyó una organización del pueblo trabajador golpeado, ni más ni menos asesinaron 3.000 sindicalistas, la mayoría en Urabá, pero en muchas otras partes, 200
en los cultivos de palma africana del sur del Cesar, entre esos muchos amigos míos, lo vi en muchas regiones de Colombia, pero aquí están. Y entonces los pueblos negros, los pueblos indígenas, las organizaciones obreras, el estudiantado está representado aquí, por lo que vi en la prensa, por nuestro ministro de Educación. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. Usted no se preocupe, porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí. ¿Se refiere ahora el presidente Petro con alguna mofa o con alguna ironía al suceso del ministro de Educación Daniel Rojas, quien presentó su tesis de maestría o sustentó su tesis de maestría y finalmente terminó siendo reprobado, pero lo hace como con unos gracejos, como con unas expresiones cómicas, casi que diciéndole: ministro, no se preocupe, que usted por lo menos ya presentó la tesis, yo hice una maestría y yo ni siquiera la presenté. Entonces está más cerquita de graduarse el ministro Daniel Rojas. Bueno, está, yo creo que minimizando el tema de Daniel Rojas. Seguramente Daniel tendrá que presentarse, el ministro, para sustentar su tesis y para poderla aprobar y obtener su título de magíster, pero se le está dando un tratamiento de minimizar ese suceso. En realidad puede entenderse de esa manera. Ahí se ve que se ríe también el ministro Daniel Rojas, y bueno, pensemos que ya sería un tema superado y esperar que el ministro vuelva a presentar la sustentación de su tesis para que pueda graduarse. Sí, porque si bien es cierto, eso es un tema que no depende de si es ministro, presidente. Exacto. Cualquiera puede reprobar su tesis. Y por ser ministro no significa que tendría que aprobarla a la primera. Pues sí generó bastantes críticas desde la oposición. Decían, pues, ¿cómo es posible que el ministro de Educación su tesis? Pero lo que argumentó el ministro es, pues, estaba estudiando mientras era presidente de la SAE, estaba estudiando mientras soy ministro de Educación, pues es que el tiempo es muy corto para dedicarme a trabajar con el gobierno, pero también para estudiar, y dice que fue uno de los argumentos por los cuales reprobó. Sí, claro, y recibió críticas, por supuesto, de todos los opositores, pero vemos que la izquierda está minimizando ese suceso, que en realidad sí, no tiene que ver con la vida política nacional, no tiene que ver con la vida política nacional, solo que los opositores lo aprovecharon, por supuesto, para seguir dándole madera al gobierno. Él era uno de los que sonaba incluso para que renunciara al gobierno nacional para ser candidato al Congreso de la República, como sí lo va a hacer el saliente ministro de Minas, Andrés Camacho. Va a ser candidato al Congreso de la República dentro de las listas del Pacto Histórico, y se esperaba que Daniel Rojas Medellín hiciera lo mismo. Y si arrancan los pueblos negros y los pueblos indígenas, arranquen. Para mañana es tarde. Tocó ya. Y aquí está también otra serie de diversidades. Yanay, ministra de Cultura, que me deben una serie de cosas. El San Juan de Dios, aquí está la compañera. Iban a demoler la torre. Impedimos que demolieran la torre, pero yo no veo los médicos y las médicas en el San Juan. Y eso no es una obra de arquitectura, es que es el primer centro de salud pública de América. Lo quieren dinamitar para borrar de la memoria del pueblo bogotano y colombiano y latinoamericano la existencia de algo que se llama la salud pública, porque quieren business y negocios con la salud y la vida de la gente. Y lo hemos sostenido es porque queremos que esa memoria y ese corazón quede, pero no como unos ladrillos ahí tirados, muertos al final, sin alma, sino como un cuerpo vivo de la salud pública. ¿Es posible que Pedro Sánchez se posicione la próxima semana finalmente, Arley, como ministro de Defensa, o tiene algunas dificultades al respecto? Lo que teníamos entendido es que él tenía que renunciar primero a las fuerzas militares para poder llegar a ser ministro de Justicia, de Defensa, porque si no lo hacía, de ciertamente iba a haber una purga dentro de las fuerzas militares, porque para llegar a ser la cabeza o la segunda cabeza después del presidente en la cúpula militar, que es el ministro de Defensa, pues por antigüedad
tendrían que salir varios generales. Se hablaba de una purga de más o menos de 50 generales, lo que pasó incluso ahorita con la policía tras la salida de William del general Salamanca, que llega otro militar activo. Entonces él anunció que iba a renunciar. Se esperaría que eso es lo que uno de los trámites que esté haciendo para que la próxima semana llegue a esa cartera, pero lo que también se ha conocido es que el ministro Velázquez terminaría todo el mes de febrero, es decir, hasta la otra semana empezaría Pedro Sánchez como ministro de la Defensa, una de las carteras más importantes en el gobierno nacional y que enfrenta bastantes retos en el suroccidente del país, con las disidencias de las FARC y Iván Mordisco, pero también en el Catatumbo con los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Muy bien. Artesano del nácar. El nácar son unas conchas ahí, ya aprendí más o menos. Me tienes un regalo que no me lo pudiste dar, que es del pueblo palestino, un Simón Bolívar con un retablo de nácar. No, eres tú, ya no me acuerdo. Sí. Cuando llegue, lo que tú tienes es un nácar con la ciudad de Jerusalén que se lo piensa regalar al emir de Qatar. ¿Ya se lo dieron? Ah, muy bien. Y entonces ahora vamos a recibir el Simón Bolívar aquí en Nácar, que es la interrelación entre un mundo árabe que también son nuestros ancestros, de todos, porque los árabes eran los marineros que llegaban en los barcos y eran los primeros que echaban al agua a ver si los indígenas le tiraban flecha, y después salían los de a caballo, que eran los castellanos. Esos árabes se quedaron aquí. Por eso el pueblo caribe colombiano es en mucho árabe, en mucho. Y esa comunicación entre América del Sur y el mundo árabe, que a través de Colombia estamos tratando de construir, tiene unos objetivos, que es detener la masacre en el mundo. Acá hay un dato que no puede ser menor, y es que si bien es cierto los nuevos ministros están sentados a un lado especial del auditorio, pues no se ve ni a Susana Muhammad, quien llegaría a planeación, ni a Alexander López, que sería el jefe de gabinete. No, se no están por ahí. Que estarían ahí porque van a ser parte del nuevo gabinete, y pues no están en esa zona especial donde están los nuevos ministros que están próximos a tomar posesión. Sí, no están. Acabo de ver, es detrás del atril del presidente Petro a la senadora santanderiana Gloria Flores Schneider. La acabamos de ver acompañando este acto de anuncio. Yo creo que es un anuncio, no se puede hablar de acto de posesión del nuevo gabinete ministerial, del gabinete que acompañará al presidente Gustavo Petro, pero sí estamos hablando del anuncio de los nuevos ministros, dentro de los que se destaca el santanderiano Edwin Palma, quien será el nuevo ministro de Minas y Energía, y por supuesto es relevante la presencia de Armando Benedetti, tan cuestionado y tan controvertido personaje de la vida política nacional, que hoy asume, o que está asumiendo, que está siendo anunciado como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es hecho, pues tampoco nos asustamos. Hablamos de tú a tú. Entonces, no hablo de Benedetti porque la prensa habla mucho de él. Entonces aquí la ministra del Deporte, que esperamos actividad física en los colegios. Ojo, la prioridad, actividad física en los colegios. Dice el mismo presidente, no hablo de Benedetti porque la prensa habla mucho de él. Sí, está ahora refiriéndose a Patricia Duque, la ministra o nueva ministra del Deporte. Se refiere a ella, y bueno, sin militares en que sería la cuota del partido conservador. La cuota de los conservadores. Y es difícil porque un gobierno es político. Permanentemente está construyendo política pública, está defendiéndose políticamente, está convocando políticamente. Política con P mayúscula, no con P de partido ni de politiquería. Colombia lo ha vivido varias veces, es la posibilidad de juntar ejército y pueblo, armas y pueblo. ¿Está anunciando a Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa? Sí,
Sí. Y esto que Eso está es lo que diciendo el presidente de unir a las fuerzas militares con la comunidad lo hace a propósito del papel que jugó Pedro Sánchez en la operación Esperanza en la Amazonía colombiana. Fue él quien lideró la búsqueda de los 4 niños Mutucuy que sufrieron un accidente aéreo el 1 de mayo del 2023. Y fueron las Fuerzas Armadas junto a la comunidad indígena quienes en un hecho histórico, porque en Colombia las autoridades policiales y la comunidad indígena pues han tenido ciertas confrontaciones, pero se unieron para buscar a los niños Mutucuy, como finalmente lo lograron, los rescataron, y por eso es que el presidente decide nombrarlo como ministro de Defensa, a quien venía desempeñándose como jefe de protección de Palacio de Gobierno. Muy bien, Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa. Arley, ¿le parece si hacemos un resumen para todos los que nos siguen en vivo de Vanguardia y en el sistema informativo de Vanguardia? Vamos a hacer un resumen y presentar cuál es en realidad el nuevo gabinete que se está anunciando desde la Presidencia de la República, el nuevo gabinete que acompañará en los últimos 16 meses de gobierno al presidente Gustavo Petro. ¿A quién tenemos en este nuevo gabinete y cuáles van a ser los ministros que finalmente permanecen en su cargo y continúan ejerciendo como titulares de diferentes carteras ministeriales? Entonces, arrancamos con transporte. Cabe recordar que María Constanza García renunció antes del estallido en Palacio de Gobierno de la crisis ministerial y ha tenido incluso confrontaciones con el presidente Gustavo Petro a través de redes sociales. Ella salió del Ministerio de Transporte y llega María Fernanda Rojas, cuota del Partido Verde, muy cercana a la exalcaldesa Claudia López, con quien trabajó incluso en la alcaldía de Bogotá. En el DAPRE llega Angie Rodríguez, muy cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, su asesora, y una mujer de muy bajo perfil, que es lo que muchos sectores en muchos sectores ha llamado la atención, porque el DAPRE se conoce como el computador de Palacio, es uno de los cargos más importantes y llega una persona de bajo perfil. Gloria Inés Ramírez renunció en medio de la crisis en el gabinete al Ministerio del Trabajo y llega Antonio Sanguino, otra corta del Partido Verde, que ya no tenía representación en el gobierno tras la salida de Sandra Ortiz de la Alta Consejería para la Región. O sea, los verdes quedan con 2 cuotas. Con dos cuotas. Esto en medio del pedido de decisión que hacen 4 congresistas que piden dividirse por las inconformidades que tienen con la llegada de 2 cuotas al gobierno nacional. De Cultura salió Juan David Correa y llega Yanay Camaday, quien venía desempeñándose como viceministra de las Artes y está ahorita en encargo. De Minas salió Andrés Camacho, quien pasa a ser uno de los posibles candidatos al Congreso de la República por el Pacto Histórico, y llega el santanderiano Edwin Palma, la única cuota santanderiana que está en el gobierno nacional. Acaba de renunciar Edwin Palma Vega. Exactamente, acaba de renunciar hace pocas horas a la junta directiva de Ecopetrol, y se había desempeñado desde el principio del gobierno del presidente Gustavo Petro como viceministro del Trabajo. En Defensa salió Iván Velázquez, o está próximo a salir porque sigue en el cargo Iván Velázquez, y llega el general Pedro Sánchez, quien venía siendo el jefe de protección de Palacio de Gobierno. De Deporte salió Luz Cristina López y entra Patricia Duque, quien había trabajado ya como superintendenta de servicios públicos y había trabajado con el expresidente Juan Manuel Santos. Es ahí donde dicen que el famoso petrosantismo vuelve a aterrizar. Todavía existe. Exactamente, y ya había trabajado con el presidente Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. De Ambiente salió Susana Muhammad y llega Lena Estrada, una mujer indígena de la Amazonía colombiana, quien es cercana a la ministra saliente Susana Muhammad. El Ministerio de las TIC no tiene en este momento cabeza tras la salida de Mauricio Liscano. Industria y Comercio, pues está Luis Carlos Reyes, pero quieren que salga y lo pediría el Partido Liberal. Y al Ministerio de la Igualdad llega Carlos Rosero tras la renuncia aceptada de Francia Márquez. Rosero, muy cercano a la vicepresidenta, pero una cuota directa del presidente Gustavo Petro. Y continúan entonces en Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en Justicia Ángela María Buitrago, en Educación Daniel Rojas, ¿y quién más? Continúa también la ministra de Agricultura, que ya les confirmamos el nombre, quien ella lleva también poco tiempo después, Marta Carvalajino, quien Carvajalino, quien continúa luego de que renunciara la otra santanderiana, que pasó a ser embajadora ante la FAO, donde estaba Armando Benedetti, la exministra Jennifer Mojica. Y se confirmó entonces en el Ministerio de Igualdad a Carlos Rosero, que pertenece a la etnia afrodescendientes, una de las personas que impulsó varios de los proyectos de ley a favor de la comunidad afro en el territorio nacional, aprobados en el Congreso de la República.
una cuota directa del presidente Gustavo Petro, aunque es cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, con quien empezaron a tensionarse las cosas en Palacio de Gobierno con el presidente perfecto. Gustavo Ha Petro. terminado la transmisión desde la Presidencia de la República y nosotros igualmente terminamos este acompañamiento que hicimos en lo que fue desde la Presidencia de la República el anuncio en realidad, porque no podríamos hablar de posesión de los nuevos ministros, sino el anuncio de cuál es el nuevo gabinete ministerial que ha integrado el presidente Gustavo Petro para cumplir con estos últimos 16 meses que le quedan las postrimerías de su mandato, el segundo tiempo de su mandato, en otras palabras. Nos queda pendiente, Arley, es el Ministerio de las TIC. El de las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque todavía no hay reemplazo para Mauricio Lescano, ¿no es cierto? No hay reemplazo, y tampoco se refirió el presidente Gustavo Petro a ese ministerio que tradicionalmente, y lo decimos abiertamente porque así ha sido, le pertenece al partido de la U. Recordemos que Mauricio Lescano, él mismo lo aceptó y dijo: yo no soy petrista, soy del partido de la U, y los candidatos del partido de la U, bueno, o los congresistas me postularon y aquí estoy. Falta que llegue cabeza al Ministerio de las TIC, esto en vísperas de que esperamos a ver si la próxima semana ya tenemos el segundo Consejo de Ministros televisado, como lo ha propuesto y lo ha pedido el presidente Cuando Gustavo se Petro. hayan posesionado todos estos ministros que han sido anunciados hoy como los nuevos miembros del gabinete ministerial del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Hemos terminado, como terminó ya la transmisión de la Presidencia de la República, terminamos este acompañamiento que hicimos muy especialmente para todos los televidentes y para todos los oyentes de Vanguardia, en el sistema informativo de vanguardia.com, en todas nuestras plataformas. Esperamos que este nuevo gabinete, pues bueno, sea tabla de salvación por lo menos para los últimos 16 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro. Arley, muchísimas gracias, buenas noches, estamos muy pendientes de seguir informándoles a todos ustedes y los esperamos, por supuesto, en unas nuevas ediciones de entrevistas Vanguardia. Creo que mañana tenemos algo con los exalcaldes, Arley, me parece. Pues hay una gira de exalcaldes que empiezan a sonar como posibles candidatos al Congreso de la República. Del movimiento Propósito Colombia. Me parece que nos toca madrugar mañana. Ya sí, señor, efectivamente. Porque vamos a tener por acá algunos exalcaldes muy temprano y también anunciamos desde ya que vamos a tener en las instalaciones de Vanguardia al ex vicepresidente de la República mañana, Germán Vargas Lleras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Nos vemos mañana en alguna de las ediciones especiales de Vanguardia y su sistema informativo a través de vanguardia.com. Muchísimas gracias.